CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea en este jueves 9 de febrero de 2012. Gracias por estar con nosotros. Saludos a quienes nos acompañan a través de la prensagráfica.com, también a nuestros televidentes que están con nosotros en Canal 25 a las 9 de la noche. Pueden enviar sus comentarios. La ola de criminalidad está provocando un promedio de 12 o 13 asesinatos diarios, pero no solo eso. Se trata también de la vida de las personas y de la ola de extorsiones que continúa y lo que está provocando un aumento de igual manera en el costo de la producción y de la comercialización. En general es un impacto directo en el bolsillo de la población. Los empresarios se han reunido con las nuevas autoridades y les han entregado una serie de recomendaciones. De eso queremos hablar este día justo con nuestro invitado. Está con nosotros en nuestros estudios Luis Cardenal. Él es el presidente de la Cámara de Comercio de nuestro país. Luis, bienvenido. Un gusto. Buenos días, William, y buenos días a los estimados televidentes. Un gusto estar acá. Bueno, se reunieron entonces, Luis, esta semana con el nuevo ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payás, ¿no? Correcto. Quizás quisiéramos comenzar por ahí, que nos explicara un poco en qué ha consistido ese encuentro, qué les ha motivado. ¿Ustedes lo pidieron o fue una iniciativa del ministro? Nosotros lo solicitamos. Uh-huh. Sí vale aclarar de que ya habíamos tenido un par de reuniones anteriores con el ministro para conocer cuáles eran los planes. Pero para empezar por el principio, el problema de la delincuencia, de la criminalidad, es un problema nacional. O sea, es un problema que nos afecta a todos, que está teniendo un costo humano tremendo en términos de vida, de sufrimiento, de inseguridad, de salud mental y física para la ciudadanía, además de las consecuencias económicas que tiene para el desarrollo del país el combate a la pobreza. Por lo tanto, aquí todos deberíamos de unirnos en el combate contra el crimen y la delincuencia, y los únicos que deberían de estar incluidos son los delincuentes. Pero lamentablemente la tendencia que ya traemos por bastante tiempo en nuestro país ha sido la de ver en qué cosas nos dividimos o qué cosas nos separan o cuáles son las diferencias que tenemos como sectores o como ciudadanos. Y esto lo que ha venido a traer es que tengamos una ciudadanía atemorizada y desorganizada, víctima de un crimen unido y bien organizado. Así las cosas, empezamos ya desde hace algún tiempo. En el año 2010 nosotros les entregamos en aquel entonces Gabinete de Seguridad alrededor de 52 propuestas de cosas que nos parecían, de acuerdo a lo que los mismos socios y ciudadanos nos habían recomendado, cosas que podían hacerse para mejorar el clima que vivimos en ese momento. Lamentablemente algunas se hicieron con un poco de atraso, otras no se le prestó atención, había un distanciamiento bastante grande con las autoridades, se vislumbraba con mucha desconfianza cualquier aporte que se hacía y no pasó nada. Entonces, después de cuando se empezó a discutir el impuesto al patrimonio para la seguridad, y nosotros pedimos conocer cuál era el plan de seguridad que tenía el gobierno, decidimos hacer unas especies de cabildos o de reuniones con nuestros asociados, con especialistas voluntarios en la materia, e inclusive se contrataron algunos técnicos para recopilar una nueva propuesta que ayudara a resolver el problema de la seguridad. Y esto fue lo que le presentamos al señor ministro el día de ayer. Ahora, entonces ustedes todos los insumos de lo que han presentado en esta iniciativa los han recogido de quienes son miembros de la Cámara de Comercio en todas las filiales a nivel nacional. Sí, digamos que lo primero que se tiene que hacer en un caso como este es elaborar un diagnóstico, ver de dónde le está apretando el zapato a los ciudadanos, y eso hay diferentes crímenes que afectan de diferente manera en diferentes regiones del país. Tenemos, por ejemplo, en San Miguel, que la mayor queja son las extorsiones, son las pedidas de renta. Puede hacer que en ciertas partes de San Salvador sean los asesinatos, en otra el narcotráfico, en otra el contrabando, en Santa Rosa de Lima. Entonces, las particularidades regionales de qué es lo que afecta el crimen se toman en cuenta para hacer un diagnóstico y entender qué es lo que está sucediendo en el campo.
Una vez hecho el diagnóstico, entonces se puede empezar a hacer propuestas de solución. Entendemos que nosotros no tenemos ni la capacidad ni la experticia para dar un plan completo, mágico, que de un día para otro va a resolver las cosas, pero sí al tener un entendimiento, digamos, un poco más profundo de la situación, creemos que podemos aportar mejores ideas y además entender cuál es la parte que nos corresponde a nosotros hacer para resolver el problema, porque no debemos de continuar esa tendencia de pedir que nos llueva maná del cielo, o decirle a las autoridades, mire, usted haga esto y yo me quedo de brazos cruzados y no hago nada. Claro. Ahora, antes de pasar un poco a las iniciativas puntuales que ustedes han presentado, Luis, a lo mejor se nos puede explicar del impacto para quienes nos están viendo en nuestro país, desde luego, pero también a quienes están con nosotros fuera de nuestro país, que puedan entender un poco cuál es el impacto que está teniendo la situación de violencia sobre los comercios, sobre las empresas en El Salvador. Porque, bueno, hay datos que se han cuantificado, por ejemplo, cuánto impacta, la implicación que tiene la violencia en términos generales, se habla del 1.300, 1.400 millones de dólares, por ejemplo, en términos generales de lo que gasta alguien en seguridad, todo eso, lo que implica. Pero en este caso, la parte de comercio. Bueno, nosotros, aclaro, somos la Cámara de Comercio e Industria y al ser la gremial más antigua tenemos participación de nuestros asociados, aunque somos conocidos como Cámara de Comercio, tenemos participación de servicios, exportadores, agrícolas, turismo, empresarias, jóvenes. Tenemos 9 comisiones de diferentes actividades y eso nos obliga a que encontremos acuerdos, denominadores mínimos entre todos para no concentrar todas nuestras actividades, digamos, solo a favor del comercio y que pueda perjudicar a la industria. Dicho lo anterior, nosotros vemos que apartando el costo humano, que eso es inmedible, eso no tiene cuánto vale la vida de un familiar, de un ser humano, no lo podemos cuantificar. Pero se ha dicho por cifras manejadas por organismos internacionales, Banco Mundial, entre ellas, de que el costo de la violencia y la delincuencia tiene un costo del 11% del PIB, siendo el PIB 22.000 millones de dólares, pues más o menos por ahí podemos sacar cuánto le cuesta al país. Esto frena el desarrollo, frena la inversión, frena la generación de nuevos puestos de trabajo o de empleo dignos, bien remunerados, que es la mejor manera de combatir la pobreza. Y por lo tanto es un fenómeno que de verdad está afectando el desarrollo del país y la vida de todos los salvadoreños. El costo, a veces inclusive ese mismo costo que es alto, no estamos seguros si incluye una serie de otros aspectos, porque podrá incluir cuánto se gasta en seguridad privada, pero cuánto se gasta en tiempo que pierde un empleado que fue asaltado, que llega tarde, cuánto se gasta o cuánto cuesta el hecho de que una persona que ha padecido de un crimen llegue nerviosa y no produzca o no trabaje a toda su capacidad, cuánto cuesta todo lo que se pierde y que a veces no se declara. O sea, siempre habría una especie de subregistro del impacto. Yo me imagino que en los cálculos que se han hecho se habrá tomado en cuenta estas, digamos, cifras negras. De acuerdo. Pero lo que sí es claro es que este problema de la violencia y la delincuencia está afectando la vida de todos los salvadoreños y está afectando nuestra capacidad de podernos desarrollar. Y por eso es algo en lo que debemos todos involucrarnos en encontrar una solución. De acuerdo, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, regresamos con más. El FMLN en San Marcos, con visión alternativa de desarrollo local, liderada por el Dr. Fidel Fuentes, trabaja por embellecer y ordenar la ciudad. La inversión social como apuesta integral a la familia incluye proyectos de red vial, promoción de la salud comunitaria y la producción agrícola, programa de alfabetización, promoción de arte y cultura. Y en todo el municipio se beneficia a la niñez y juventud en el deporte. En San Marcos, por tu seguridad y bienestar, el cambio sigue. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad.
Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Bien, está con nosotros en nuestros estudios Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio de nuestro país. Bueno, creo que es importante, todo el mundo de este país conoce de situaciones, de realidades, ya sea por cuestiones de amigos, familiares, de gente que ha sufrido las consecuencias de la violencia. Pero en el caso de la experiencia de los comerciantes, Luis, de la gente que está afiliada a la Cámara de Comercio, explíquenos usted qué es lo que expresan. O sea, cuando ustedes van al oriente del país, a San Miguel, cuando van a Santa Ana, cuando van ahí donde están las filiales, ¿cuál es la preocupación fundamental de la gente que se les acerca a ustedes y les expresa el tema? Quizás podríamos definirlo en dos palabras, es desesperación y desesperanza. Y creo que cuando la población pierde la esperanza y se siente desamparada, que no encuentra solución a un problema tan grave como este, entonces empezamos a tener una serie de otras consecuencias que siempre son negativas. Muchos de nuestros socios, por ejemplo, en la zona oriental, se están quejando de que existe dificultades tan grandes para poder continuar con sus negocios abiertos que están decidiendo cerrarlos. Algunos de ellos emigrar, no sé si necesariamente fuera del país porque no llevamos el récord de esto, pero sí hay una desaceleración económica en toda la zona debido a la delincuencia. Se toman, por supuesto, algunas medidas, pero cuando la gente teme por su vida, ya los aspectos materiales se vuelven secundarios. Entonces, muchas de las, por ejemplo, todos los meses nosotros recibimos nuevos socios y damos de baja, digamos, algunas empresas. La mayor parte de los socios que se retiran por cierre de negocios, porque están cerrando sus negocios, porque la actividad económica ha bajado demasiado y ya no pueden sostener su empresa. Y hay que aclarar que la mayor parte de nuestros asociados son pequeños, medianos y microempresarios. Y ellos son, digamos, muy susceptibles a que en un momento dado, en un lugar, les exijan una cantidad de renta o de extorsión por su seguridad y que no puedan pagar. Claro, ahora, ¿cuántas empresas pueden ser las que están cerrando? ¿Tienen ustedes cuantificado? Y si es posible saber cuáles son por una situación estrictamente de la actividad económica que ha disminuido o está vinculado directamente con el tema de la violencia en el país. En las cifras del año pasado, nosotros tenemos fluctuando entre 2.400 a 2.500 socios. Siempre tratamos pues de que vayamos aumentando año con año. Al final de este año estamos trabajando las cifras de todos los socios que se fueron, cuántos se fueron por estas razones. Y creo que a partir de la próxima semana las vamos a tener listas, pero calculamos que en este momento, así a grosso modo, son arriba de 200 empresas las que han cerrado en el año por razones de no poder continuar trabajando por motivos de la delincuencia y la violencia. Ahora estamos hablando de 200 empresas. En un universo de 2.500. De 2.500. ¿Y eso es durante un año o estamos hablando durante lo que es 2012? En el año 2011. 2011, ok. El año que se cerró en el 2011. O sea, es bastante alto realmente. Sí, es alto. Bueno, estamos hablando de cerca de un 8-9% de empresas de nuestro universo que están siendo afectadas directamente por la delincuencia, y me imagino yo también, y esa es la parte que todavía tenemos que aclarar también, por el hecho de la situación económica, que no ha sido nada bonancible, porque estar creciendo al 1% o al 0.7 o al 1.5, cuando la inflación
puede llegar a ser el 5 o el 6%, significa que con solo mantenerse uno está perdiendo. Claro, pero entonces podemos hablar de dos variables que están impactando la actividad, que sería entonces la baja actividad económica y también la situación de violencia. Correcto, pero la baja actividad económica tiene diversos componentes. Tiene el componente internacional de la crisis mundial, tiene el componente de la inseguridad y la delincuencia nacional que afecta el clima de negocios nacionales, aunque sea de manera indirecta. Y tenemos ya directamente la gente que se ve afectada por fenómenos particulares en su región o en su lugar de origen. Por ejemplo, puede ser alguien que se vio afectado por la tormenta, no sabemos, por la tormenta tropical, y eso invirtió su dinero en alguna siembra, alguna finca, y eso lo afectó. Entonces, sí en estas cosas pues hay que analizarlo todavía un poco más a fondo y va a depender de la información que quieran dar los afectados en este momento para poderlo determinar. Pero bueno, uno podría esperar, me imagino que como en cualquier país del mundo, en actividad económica siempre ocurren cierres de empresas, es decir, eso no es extraño por la actividad económica, empresas que quiebran simplemente por una mala administración. Pero acá estamos hablando de efectos directos que tiene la situación de violencia y el tema entonces de cómo ha decaído la actividad económica. Así es. O sea, siempre habrán algunas empresas que cierren por incapacidad, porque se murió alguno de los socios, porque no tuvo capital, porque tomó una mala decisión. Pero, digamos, en los años que tenemos nosotros de conocer la institución de la Cámara de Comercio e Industria, estos 2 últimos años no habíamos visto un fenómeno tan marcado de cierre de empresas, que inclusive se ve reflejado en las cifras oficiales. Cuando las cifras oficiales dicen que se está creciendo muy poco o que no se está creciendo, entonces eso refleja esta situación, refleja el hecho de que la actividad económica no está respondiendo a las necesidades de la población. Para nosotros poder reducir la pobreza de manera significativa tenemos que tener crecimientos constantes arriba del 4.5%, y si se pudiera más. En la medida en la que nosotros crezcamos arriba de eso, porcentualmente todos los años los índices de pobreza se van a ir reduciendo. Pero al contrario, lo que tenemos ahora es que puede haber una acumulación de pobreza, es decir, que va a crecer la pobreza. Exacto, y eso es lo que está sucediendo. Y esto es lo que hemos venido señalándole al gobierno, que hay que hacer algo para remediarlo, porque si seguimos creciendo, bueno, esto no es una apología a ningún partido político, a ningún régimen ni nada, pero digamos que en los últimos 20 años tan criticados que se han hecho de los gobiernos de Arena, la pobreza disminuyó de 60 y pico % a 35%, que es bastante pobreza, que todavía hay mucho que hacer, sí, se redujo, pero en los últimos años del presidente Saca y en estos 2 años del presidente Funes, los índices de pobreza han ido aumentando. O sea que el número de pobres que se había logrado rescatar de esa situación de pobreza ha ido aumentando, están volviendo a caer en esa situación. Entonces, si seguimos creciendo al 1,5%, al 2%, quizás nos va a tomar 70 años reducir la pobreza de manera significativa. Por eso es que el crecimiento económico es tan importante y es una de las cosas que debemos de priorizar. Y cuando hablamos del crecimiento económico tenemos que ver cuáles son las causas que impiden que crezcamos. ¿Por qué somos en Centroamérica el país de más bajo crecimiento? ¿Por qué somos en Centroamérica el país de más baja atracción de inversiones? Y entonces, dentro de esos factores, claro que se ha encontrado que la delincuencia y la violencia es uno de ellos, pero no es el único. Está la inestabilidad política, la incertidumbre jurídica, el hecho de que el país, por mucho que se hable y se diga de que hay un rumbo definido, que el país no sienta que tenemos ese rumbo definido, que no se conozca las reglas de juego claras sobre las cuales el país va a invertir, o los inversionistas van a invertir a mediano y a largo plazo, y sobre el cual el país va a hacer sus apuestas estratégicas. Ahora, porque esto no es cuestión de percepciones, es decir,
la actividad económica tampoco se mueve exclusivamente por el tema de percepciones, hay realidades concretas. Definitivamente. Es decir, cuando alguien decide no invertir en un país, tiene que haber consideraciones variables sobre hechos concretos. Hay análisis. Yo no voy a decir que no tenga que ver con la percepción. Y precisamente sí, claro, por eso, porque a veces las percepciones se convierten en realidades. Pero precisamente por eso hay que trabajar en las percepciones. Pero las percepciones, en la mayor cantidad de las veces, cuando se trata de inversionistas, están basadas en hechos reales. El inversionista es un hombre cuidadoso, o una mujer cuidadosa con su dinero. Analiza una serie de factores. Analiza, por ejemplo, a la hora de una disputa comercial, ¿cómo se va a resolver? Si aquí no hay mediación y arbitraje, por ejemplo, o no se respeta, o si aquí el sistema judicial toma 9 años para resolver un caso, pues el inversionista ya tiene inseguridad, ya dice, bueno, este país realmente, si a eso se le suma que hay problemas de inseguridad personal, que lo pueden secuestrar, lo pueden matar, lo pueden extorsionar o lo van a robar, ya es otro factor adicional. Si la inestabilidad política, porque existen, digamos, propuestas en el ámbito de que alguien que dice que va a cambiar las reglas de juego, que quiere cambiar el sistema democrático de un sistema representativo a un sistema participativo, si se habla de que la parte económica hay que modificarla porque no se crea una economía de mercado, sino que una economía centralmente planificada o en un socialismo del siglo XXI. Y se ve lo que está pasando en estos países donde esto está siendo implementado y donde hay nacionalizaciones y expropiaciones. Y si hay medidas como los aumentos de los impuestos que nos hacen menos competitivos, donde las carreteras o los servicios públicos son deficientes, donde se hacen inversiones en el puerto de la Unión, donde se sacan préstamos internacionales y somos incapaces de ponernos de acuerdo sobre cuál es el proyecto de desarrollo que queremos para una inversión tan importante como la que se ha hecho en el puerto de la Unión. Todos esos factores suman y entonces el inversionista dice, mejor me voy a otro lugar donde no hayan tantos problemas. De acuerdo. Bueno, de hecho ahí estamos conociendo declaraciones públicas del presidente del Banco Central de Reserva, donde él ha dicho, por ejemplo, don Carlos Acevedo, que si el actual ritmo de crecimiento de la economía del país en el Producto Interno Bruto no despega del 1% y si el nivel de deuda se mantiene en 53%, El Salvador podría caer en una crisis de deuda similar a la de Grecia. Se está hablando que para 2017 podríamos estar en una situación así como esa. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, me gustaría escuchar su opinión para que también entremos a hablar después de las medidas propuestas en materia de seguridad. Volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Luis, leí en el segmento pasado un poco sobre la preocupación que ha externado ya el presidente del Banco Central de Reserva esta semana sobre el tema de la deuda, el bajo crecimiento, el Producto Interno Bruto.
y de consecuencias, sobre todo porque de alguna forma no lo dice cualquier funcionario, pues lo está diciendo el presidente del Banco Central de Reserva y nos está poniendo ante el espejo de Grecia. Y se habla, por ejemplo, de que para 2017 podemos estar en una situación como esa. ¿Ese es el camino que llevamos en este momento? Pues es el riesgo, es un riesgo que pudiéramos llegar a esa situación. Yo quisiera pensar que no vamos a llegar a esa situación porque vamos a tomar las medidas adecuadas para impedirlo y para enderezar el rumbo. Pero definitivamente que sí es una preocupación que estemos llevando altos niveles de endeudamiento y llevemos poca capacidad de pago al no tener el crecimiento económico necesario. Y si aquí poco a poco la economía se va contrayendo, la inversión se va ahuyentando, pues entonces es cada vez más probable que esta situación que menciona el licenciado Acevedo se pueda dar. Pero como tenemos que ser optimistas y luchadores, lo que tenemos que hacer es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para impedir que lleguemos a esto. Ya, vaya, por ejemplo, el presidente de la República de alguna forma dio un golpe de timón en una materia sensible como es seguridad pública, del que ya vamos a hablar sobre las propuestas, pero dio un golpe de timón, o sea, al final eso es lo que tenemos. Claro, hay que ver si ese golpe de timón se va a traducir en resultados concretos, porque el ministro de Justicia y Seguridad, Munguía Payés, dice que dentro de unos 2 meses más o menos se pueden ver resultados. Incluso está pidiendo, si se comprometió al 30% de disminución de la situación de violencia, eso por lo menos en un año, dice él. Pero el asunto es que dio un golpe de timón el presidente. En materia económica, ¿no será que estamos ante la necesidad de dar también un golpe de timón? ¿O yo diría por que dónde? Sí. Yo diría que sí, y parte del problema ha sido que no ha habido un diálogo fluido, ni un entendimiento concreto entre las autoridades y los sectores productivos. Yo creo que nos hemos enfrascado en una discusión donde nosotros señalamos las deficiencias o las carencias que hay en materia económica y el presidente o sus funcionarios se mantienen en la posición de decir ustedes se están quejando sin ningún motivo, o aquí todo está bien, o sabemos cuál es el rumbo y tenemos un plan y lo estamos ejecutando y la cosa va bien. Yo creo que apartando las pasiones y tratando de ser objetivos, tenemos que irnos a los resultados. Y los resultados nos están señalando que aquí es necesario hacer las cosas de una manera diferente a como las hemos venido haciendo en el pasado. Tanto el sector productivo, y tenemos que hacer nuestra mea culpa que nos corresponde, en qué nos estamos equivocando o en qué estamos actuando mal, pero también el gobierno. Y el gobierno es el que lleva la mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque es el que da la pauta, es el que lleva el liderazgo, es el que tiende a mandar las señales a las cuales el sector productivo responde. ¿Por dónde habría que comenzar? ¿Por dónde habría que comenzar? Es decir, si ha dado un golpe de timón, claro, en seguridad pública lo vimos clarísimo, es decir, prácticamente hay dos generales en retiro a los cargos importantes de seguridad pública, como ministro y como director de la Policía Nacional Civil. O sea, ya ahí hay un mensaje claro de cómo se pueden hacer las cosas, es decir, sin haber tomado decisiones todavía sobre el terreno, pero ya hay una claridad. ¿Qué se puede esperar en materia económica? William, yo diría que hay una cosa es, digamos, el plan, y la otra los actores que lo van a ejecutar. Claro. En el caso de seguridad, digamos que se han cambiado los actores, porque los que estaban anteriormente no estaban dando resultados. Esto genera esperanza, optimismo, etcétera. Ahora hay que ver el plan y hay que ejecutar el plan. Nosotros lo que estamos haciendo es una contribución al plan y un compromiso de hacer la parte que nos corresponda a que el plan se ejecute adecuadamente. De acuerdo, esa es la parte de seguridad, pero quiero que ya nos detengamos en la parte de la economía. Sí, lo mismo sucede en la parte económica. Estaba ocupando eso de ejemplo porque tú mencionaste que se había dado un golpe de timón, y que es una buena señal, pero no es suficiente. En la parte económica quizás va a sonar vago, pero yo creo que aquí lo que se requiere es un plan de nación. Es decir, miren señores, acordemos cuáles son las reglas de juego, cuál es la base en la cual nos vamos a desarrollar. Esto puede sonar etéreo, puede sonar sin importancia. Sí, pero indica que no se tiene. En mi opinión, no. ¿Por qué aquí se hacen una gran cantidad de análisis? Nosotros los hemos hecho. ¿Por qué aquí
tenemos los problemas de bajo crecimiento, de no inversión, etcétera, etcétera. Apartemos la seguridad. Y la razón es que el inversionista no se siente seguro de conocer cuál es el rumbo ni cuáles son las reglas en las cuales él se va a desarrollar. ¿Y por qué esto se da? En gran parte, y esta es mi opinión muy personal, pero la sostengo hasta que alguien me demuestre que estoy equivocado, es que aquí hay como dos propuestas, desde la época de la guerra, hay como dos propuestas, dos visiones de país. Una, por una fuerza política que dice que aquí lo que hay que hacer es cambiar el sistema, que el sistema capitalista es la razón de la pobreza y de los fracasos y no sé qué, entonces que hay que poner un sistema nuevo, que lo vamos a llamar, para llamarlo de alguna manera, el socialismo del siglo XXI. O sea, está presente eso, porque de repente, en las discusiones, de repente eso se diluye un poco. Bueno, veamos la manera en cómo se ve un problema real como es el problema de los impuestos o del déficit fiscal. Nosotros creemos que el déficit fiscal se debe de ver en todos sus componentes, en el componente del endeudamiento, en el componente del crecimiento, en el componente de la inversión, en el componente del gasto público y en el componente de los ingresos. La otra parte lo ve en que los gastos se tienen que continuar. Los proyectos, aunque no estén dando resultados, o sean proyectos populistas que no benefician en el largo plazo el combatir la pobreza, pues tienen que mantenerse, porque eso nos da votos y nos da poder electoral. Y debemos además de cobrarle a los ricos, ¿verdad? Y entonces se vende todo ese proyecto que ya es desfasado, que no ha funcionado en ningún lado, de decir, vamos a cobrarle impuestos a los ricos. ¿Y cuál es la realidad? ¿Qué es lo que se da? Bueno, aquellos que están produciendo y que le están dando dinero al Estado se ven afectados. La economía decrece, la inversión se va, los empleos se reducen y el problema no se resuelve. Entonces son dos visiones diferentes. Nosotros decimos, miren, queremos cobrar más. Los impuestos deberían de ser bajos con una base amplia y que todo aquel que deba y pueda pagar impuestos pague, aunque sea poquito, porque alguien que paga tiene derecho a exigir. Pero si tenemos en la situación política aquí una visión electorera, populista, de decir, miren, yo para ganarme los votos de esta gran mayoría, les voy a decir que no les voy a cobrar y solo le voy a cobrar al 5% de la población y el 95% no paga nada. Bueno, impuesto de renta, porque el impuesto del IVA de alguna manera la pagamos todos. Pero ¿a dónde van los beneficios de los impuestos? Pues va supuestamente a la gente más necesitada. ¿Cómo se van a gastar esos impuestos? Es otra discusión. Entonces las visiones que hay, cuando hay mucha diferencia entre esas visiones, genera una tensión social y económica que produce los resultados que estamos viendo. Entonces, aunque pareciera que uno está ideologizado y que aquí está viendo fantasmas que no existen y todo, cuando uno se va al análisis puntual de todas estas cosas, nos damos cuenta de que aquí existe en el colectivo económico y social muchos temores, que si son reales o no son reales, pues esas son las cosas que se deben de discutir en un pacto de nación y donde se desarrolle una visión de futuro para el país y dónde van a ser las apuestas y cuáles son las reglas en las cuales estas apuestas se van a llevar adelante. Bien, vamos a la pausa. Cuando regresemos ahora sí entremos a hablar concretamente de las medidas que ustedes están proponiéndole al Ejecutivo desde el diagnóstico que han hecho con el sector de empresarios y comerciantes en este país. Vamos a una pausa. Después de un esfuerzo conjunto entre las vendedoras y la alcaldía de San Marcos por la construcción de un mercado digno, el alcalde Dr. Fidel Fuentes y su consejo ha hecho realidad el sueño de más de 800 comerciantes, inaugurando un mercado moderno, ordenado, seguro y con amplio parqueo. El Dr. Fidel Fuentes y su gobierno transforma San Marcos en un polo de desarrollo socioproductivo al servicio de sus ciudadanos. San Marcos no te falla.
una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, a ver si nos explica entonces, Luis, las iniciativas puntuales que han hecho ustedes llegar al ministro de Justicia y Seguridad, es decir, desde lo que ustedes están experimentando en el terreno con el tema de las extorsiones, que cuando usted hacía referencia, por ejemplo, a la zona oriental, yo le iba a comentar que conocí un caso de un amigo bastante cercano que tiene un pequeño negocito en San Miguel y por ejemplo, hace como un mes fue a explorar posibilidades de inversión. Bueno, dentro de lo que él mueve, pues, dentro de su pequeña economía, posibilidad de ir a instalar su negocio en Nicaragua. O sea, pero bueno, el punto es entonces, saco el caso por el tema de las extorsiones, pero el punto es, si hay que dar el golpe de timón, por ejemplo, en economía, ya lo vimos por lo menos en el cambio de actores, me decía usted en el segmento pasado, ya vimos ese cambio de timón, pero ahora vienen las medidas. Entonces, ¿ustedes de qué forma están contribuyendo y diciéndole a este gobierno qué es lo que se debe hacer? Bueno, hay algunas acciones, digamos, que son muy específicas que quizás no vale la pena entrar en el detalle porque creo que pueden restarle efectividad a las medidas, pero voy a hablar en términos bastante generales. Nosotros lo primero que creemos es que nuevamente tenemos que llegar a un diagnóstico adecuado de qué es lo que sucede. Por ejemplo, aquí se menciona por muchas de las autoridades o muchos funcionarios políticos que la delincuencia es motivo de la pobreza, la marginación, la no inclusión, lo cual está, digamos, no ha sido probado y es probado técnicamente lo contrario, que la pobreza podrá ser el factor número 17, pero no es el número 1. Pero hay gente que sigue pensando de esa manera. Sigue pensando de esa manera. Y eso parte entonces de tener un diagnóstico diferente, distinto, claro, por no decirlo equivocado. Claro, claro, porque si el problema, si aquí la pobreza es porque la gente es pobre. La violencia. O la violencia es porque la gente es pobre, entonces las soluciones que se van a buscar van a ser diferentes, ¿verdad? Claro. Y nosotros, por ejemplo, mantenemos de que en todas las encuestas que se han realizado a nivel de otros países, como Estados Unidos, que es donde nacieron las pandillas o las maras, dicen que las maras, primero, los jóvenes que se meten a las maras provienen de hogares desintegrados, que la principal razón de los mareros de meterse en una organización donde su riesgo es bien grande, donde en algunos casos para ingresar son maltratados y donde su esperanza de vida se ve reducida a 25 años, la razón principal, dicen las encuestas en Estados Unidos, es la necesidad de pertenencia, el sentido de pertenencia. La pandilla se vuelve la familia sustituta que no tiene. Entonces, este es un problema del que se habla, digamos, a través de muchos clichés. Se dice, miren, la familia es la célula de la sociedad. Si la familia está bien, la sociedad está bien. Pero ¿qué hace el Estado y qué hace la sociedad para fortalecer la familia? Para ayudar a que la semilla de la familia, como es el matrimonio entre un hombre y una mujer, tenga apoyo para que funcione. ¿Cómo hacemos para eso? ¿Verdad? Entonces, pero este es un ejemplo, sí, claro. Es una de las cosas. Aquí nosotros decimos, bueno, elaboramos un diagnóstico que creemos que sea el correcto para entonces tomar las medidas que respondan a ese diagnóstico. Segundo lugar, nosotros escuchábamos anteriormente que la principal amenaza que tiene el país es el narcotráfico. Entonces, si la principal amenaza que tiene el narcotráfico es el narcotráfico, entonces las medidas principales, más urgentes, prioritarias que se deben de tomar, deben de ser en contra de eso. O sea, detener a los narcotraficantes, etcétera. Pero nosotros estamos convencidos de que el narcotráfico es un componente que complica la situación, pero no es el principal problema del país. El principal problema del país son las pandillas, ¿verdad? Estas organizaciones delincuenciales que se han formado por diversas razones y para las cuales hay una gran cantidad de explicaciones, a las cuales hay que darles
una respuesta. Y no todas las respuestas tendrán que ser de represión, tienen que ser, ahí vienen oportunidades, ahí viene prevención, etcétera. Pero ahí viene digamos, el comienzo de las propuestas que se están haciendo. Ahora, dicho lo anterior, nosotros en las propuestas que les hemos hablado, le hemos dicho que es importantísimo que la ciudadanía recobre la confianza en las autoridades. Es decir, si lo ubicamos como tema número 1, podría ser este número 1. Podría ser, digamos, uno de los temas principales, llamémoslo así. O sea, que la ciudadanía confíe en las autoridades, especialmente en las autoridades de seguridad. ¿Por qué? Porque, y esto también lo hemos visto en todos lados, en el caso específico que yo lo fui a investigar, es el caso de Nueva York, donde el alcalde Giuliani encontró a la ciudad sumida en un caos, y dice él, bueno, miren, para investigar un crimen nos costaba 10 o 20 veces más cuando no contamos con el apoyo ciudadano que nos ayude a dilucidar qué es lo que está pasando, que cuando contamos con él. Pero la ciudadanía no confía en las autoridades por diversas razones, y entonces eso no funciona. Entonces debe de hacerse un cambio en recuperar la confianza. Debe de haber un cambio en la organización de la policía. La policía nace con serios problemas desde los acuerdos de paz porque se quiso hacer una negociación política cuando debería de haber sido la creación de una policía técnica. Ahí entramos con cuotas del ejército, con cuotas de la antigua guerrilla, y ese problema todavía persiste hasta el momento. Cuando decimos nosotros que hay que despolitizar la policía, a eso nos referimos. En estos últimos años hemos visto que el control de la policía ha estado manejado en líneas partidarias, y eso no debería de ser así, debería de ser basado exclusivamente en méritos y en resultados, en efectividad, etc. Y entonces ahí creemos que debe de haber también una reorganización de la policía. Doy otro ejemplo que está mencionado. Antes habían unidades especializadas, la unidad antisecuestro, la unidad anticrimen, la DECO, sí, la unidad. Ahora se ha hecho una sombría en la cual hay una, digamos, subdirección de investigaciones. Y puede hacer que el crimen de un secuestro se lo asignen a alguien que era especialista en homicidios. No quiere decir que sea malo el investigador, pero cada quien se va especializando en la materia. En su área. Entonces, esto requiere de una reorganización de la institución policial para que sea más adecuada. Hay otros aspectos, por ejemplo, de la distribución regional. Aquí tenemos la policía. Si quiere lo dejamos para el siguiente segmento y hablamos de ese tema de cómo se está distribuyendo regionalmente, porque también a esos niveles ha habido reacomodos. Sí. Y lo interesante es que, por ejemplo, algunas personas que hace 2 años y medio fueron de alguna manera desplazadas, ahora están volviendo a esos lugares. Y, por ejemplo, si esas son buenas señales, digo, por el tema de experiencia, o qué. Vamos a una pausa. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Learn, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur.
Luis, entonces, bueno, estamos hablando de que es necesario, es importante retornar, por ejemplo, al tema de la especialización en la investigación. Esto implicaría de volver a la creación de las divisiones especializadas. Correcto. Pero hay otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema del fortalecimiento del programa de protección a víctimas y testigos. Bueno, hay muchas otras cosas más, pero estamos hablando siempre en el tema de las prioridades. ¿Qué es lo que se puede ir priorizando de inmediato? Es que este es un problema sumamente complejo. Nosotros lo entendemos y por eso es a veces difícil poderlo explicar en un espacio de tiempo tan reducido. Sí, claro. Pero, digamos, hay que hacer trabajos al interior de la policía, que es la que tiene que ver mayoritariamente con la represión del delito. Pero también hay trabajo que hacer con la coordinación con otras instituciones que también tienen que ver con el combate a la delincuencia. ¿Por qué los delincuentes delinquen? Bueno, podrán ser aspectos psicológicos, psicópatas, etcétera. Pero gran parte de las razones comprobadas técnicamente te dicen de que el delincuente toma la decisión de delinquir dependiendo de las posibilidades de la impunidad. Y si aquí de 100 homicidios se investigan 13 y de 13 se castigan 2, entonces tú tenés que el 98% de los crímenes gravísimos como es el homicidio quedan en la impunidad. Sí, claro. Entonces el delincuente dice que tengo yo que perder. Es como un incentivo adicional para delinquir. Parte de esas razones también tienen que ver con cómo se interrelacionan y cómo funcionan individualmente la Fiscalía y el órgano judicial. Bueno, esta semana vimos una noticia que me pareció un poco alentadora porque al final, como esto se trata también de mensajes, no habíamos visto por bastante tiempo ese tipo de encuentros. Los fiscales, jueces y la Policía Nacional Civil, Mendoza Cordero estuvo reunido con ellos, que, o sea, más allá de si antes lo habían hecho o no quizás, pero era privado, ahora por lo menos se manda una señal más clara, parece, que es percepción digamos, pero parece que hay otra intención ya de comenzar a trabajar de manera coordinada. Y eso, al menos hay una reunión. Claro, y eso es bueno. Ahora hay que darle seguimiento y que se den los resultados, ¿verdad? Pero digamos es un buen comienzo que nos llena de esperanza, por lo cual nosotros desde un inicio le dimos el apoyo o el beneficio de la duda al nuevo gabinete de seguridad y al mismo presidente de la República, porque repito, nosotros no nos oponemos solo por oponernos, nos oponemos cuando creemos que eso es lo mejor que podemos hacer para ser escuchados y para que la cosa se componga. Entonces aquí hay que hacer una coordinación del trabajo entre la policía, la fiscalía, el órgano judicial, la ciudadanía. Hay que hacer un cambio de leyes en la Asamblea Legislativa. Se les menciona también aquí el hecho de que tenemos códigos demasiado garantistas que fueron elaborados en un periodo y por personas asesoras que vinieron con una mentalidad de que la principal amenaza que había para los ciudadanos provenía del Estado. Partiendo de la experiencia que teníamos inmediata de la guerra, o sea, de la guerra podría ser comprensible en un momento que estábamos recién, 3-4 años de haber salido del conflicto, ¿no? Exacto, y por eso digo, se cometieron errores, yo no estoy tratando de echar culpas al pasado, sino que es lo que tenemos que hacer de cara al futuro, porque aquí ya se ha dicho hasta la saciedad que tenemos leyes para un país que no es el nuestro, tenemos leyes para suizos, dicen algunos. Bueno, de hecho ayer hablábamos con Rodrigo Ávila, director de la Policía Nacional Civil, y él decía, bueno, la necesidad, por ejemplo, de que la ley de proscripción de pandillas se derogue y mejor se pueda crear toda esta normativa alrededor de la ley especial contra el crimen organizado, por ejemplo, porque de todas maneras la ley antipandillas no está funcionando. Pero él mencionaba, por ejemplo, casos concretos, decía en Estados Unidos, si a un joven que está en una zona que puede ser considerada como de excepción, o de amenaza de pandillas, le encuentran un celular y él no tiene cómo demostrar de quién es el celular, ese joven se va detenido. Correcto. Que son como las medidas que se pueden impulsar. ¿Por qué no se hace en El Salvador? ¿Por qué, por ejemplo, en El Salvador no se puede establecer el récord delictivo de un joven aunque sea un menor de edad? ¿Por qué se hace en Estados Unidos? ¿Por qué se hace en otros países y no en El Salvador? Precisamente por la legislación proteccionista que tenemos, irreal a nuestra realidad. Aquí ustedes padecieron el caso de aquel fotógrafo periodista que captó en el acto un asesinato y, claro, y el énfasis no se volvió en el asesinato, sino en que si debía de haber sacado la cara o no de la persona, del individuo que mató al otro. O sea, aquí estamos
es el país donde el plomo flota y el corcho se hunde, pero mientras no tengamos una claridad de visión, no tengamos un acuerdo nacional de qué es lo que queremos y hacia dónde es que vamos, repito, es difícil resolver los problemas, porque si aquí se va, cada vez que se hace esto y se trata de poner orden en algún lugar, el énfasis es en los derechos humanos y las víctimas se quedan calladas porque están atemorizadas, y entonces 40.000 delincuentes ponen en jaque y tienen aterrorizados a 5 o 6 millones de habitantes honrados, entonces estamos mal, pues. Entonces, dentro de estas propuestas está el hecho de que se tiene que cambiar la legislación. Bien, debo hacer otra pausa. Cuando regresemos, el papel de la empresa privada en esto, bueno, está claro, hay una propuesta concreta, creo que es un aporte ya importante, pero el punto es, ¿se limita a eso el papel de la empresa privada? Dejo plantear la interrogante, vamos a una pausa. El FMLN en San Marcos, con visión alternativa de desarrollo local, liderada por el doctor Fidel Fuentes, trabaja por embellecer y ordenar la ciudad. La inversión social como apuesta integral a la familia incluye proyectos de red vial, promoción de la salud comunitaria y la producción agrícola, programa de alfabetización, promoción de arte y cultura. Y en todo el municipio se beneficia a la niñez y juventud en el deporte. En San Marcos, por tu seguridad y bienestar, el cambio sigue. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, termina entonces hasta ahí la iniciativa de la Cámara de Comercio de presentar esta propuesta a la Policía Nacional Civil, al Gabinete de Seguridad, o va más allá. ¿Hay un compromiso en qué términos, por ejemplo? No, nosotros esto es un comienzo. Nosotros es, digamos, una demostración de que y una prueba de que podemos tratar al menos de trabajar juntos en resolver este problema de índole nacional. Y estamos haciendo un énfasis, aunque esto pueda sonar mal para algunos, especialmente algunos malinteresados, de que hay primero, antes de meterle dinero a un problema o meterle más recursos y andar buscando cómo cobrar impuestos especializados para la seguridad, hay una gran cantidad de cosas que se pueden hacer sin gastar más, nada más, teniendo una mejor planificación y un mayor compromiso de acción para el problema de la delincuencia. Y que una vez esto se haga y las cosas se estén haciendo como se debe de hacer, entonces se puede empezar a ver cuáles son los recursos que todavía hacen falta para ver la manera más adecuada de conseguirlos sin que esto afecte el crecimiento económico y el desarrollo del país. Pero el compromiso nuestro es contribuir, hacer lo que esté a nuestro alcance para ayudar a resolver un problema que es problema nacional y por lo tanto problema de todos. Y los empresarios no estamos excluidos de esto y debemos de dar el ejemplo, porque el empresario es alguien, es un líder, es alguien que se arriesga, que toma decisiones, que trata de resolver problemas. Y ese ejemplo no solo lo debemos de dar en nuestras empresas, sino que debemos de darlo en nuestra vida cotidiana como ciudadanos. Claro. Ahora, no hemos hablado del nivel de respuesta que ha tenido la iniciativa, porque ustedes, bueno, ya tuvieron la oportunidad de presentarlo, o sea, eso ya es importante. Munguía Payés ha escuchado las propuestas, sí, pero ¿qué ha pasado? Me refiero ya un poco a la receptividad, si ha habido un cambio con las nuevas autoridades. Yo creo que ha habido un cambio que nos llena de esperanza, y es el cambio de que por lo menos son receptivos a recibir sugerencias y están dispuestos a reunirse, dar explicaciones, solicitar ayuda y pedir apoyos, ¿verdad? Esto creo yo que es un cambio a lo que se venía teniendo en el pasado, porque en el pasado yo creo que
el gobierno, el partido en el gobierno entró triunfante, pensando de que ellos no necesitaban a nadie ni nada para resolver los problemas. Y no es lo mismo verla venir que jinetearla. Ya en el campo ya se dieron cuenta que no es fácil resolver un problema tan complejo como es el de la delincuencia, que no es fácil manejar ministerios y resolver la situación crítica que enfrenta el país en materia económica tampoco. Entonces, yo creo que el cambio de personas dentro del Ministerio de Seguridad y dentro del Gabinete de Seguridad es algo bueno, que repito, nos llena de esperanza, pero tampoco garantiza de que todo se va a resolver solo por el hecho de que se cambiaron a las personas. Mientras no se cambie la tendencia que se traía, la visión, el diagnóstico, los planes de acción y la participación ciudadana en la cual se recupere la confianza con las autoridades. Recuerdo que en el caso de los secuestros, Luis, la ANEP, por ejemplo, se involucró de una manera bastante protagónica, incluso colocaron ahí los querellantes patrocinados por la principal gremial del país. En estos casos de lo que estamos hablando, ¿hay alguna parte en la que se puede involucrar de esa manera o no sé, de otra figura? Estamos abiertos a eso. Bueno, la ANEP es la cúpula de las gremiales, exacto, o sea, es la gremial de gremiales. Nosotros esta es una de las cosas en las que estamos dispuestos a participar si llegamos a un entendimiento de cuáles son los roles, las responsabilidades y las expectativas de cada uno. Nosotros creemos que ahí se demostró a través de una buena experiencia y de buenos resultados, porque un problema tan grave como eran los secuestros y que afectaban tanto se vieron reducidos a través de ese trabajo conjunto. Esa experiencia positiva puede servir para ver otro tipo de colaboraciones que se puedan hacer. Y creo yo que las respuestas que recibimos del Gabinete de Seguridad fueron positivas. Y dicen, bueno, vamos a platicar al respecto de esto, pero ahorita estamos en un periodo, digamos, introductorio de que ellos se están sentando en el puesto, están conociendo lo que tienen, me imagino yo, y están viendo qué es lo que políticamente pueden hacer, porque siempre, lamentablemente, la política tiene un impacto en la parte técnica, operativa, que no debería ser así, pero así es. Bueno, te agradezco que haya compartido. Muchísimas gracias, William. Muchas gracias. Bueno, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Les invito a que nos acompañen mañana. Estará con nosotros en nuestros estudios Edwin Zamora, candidato a diputado por San Salvador por el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Nos vemos mañana.